Yo estaba tirada en el barro, cuando sentí que algo se rompía dentro de mí. No fue solo el agua caliente que empezó a correr entre mis piernas. Fue algo más profundo. Algo que se quebró en mi pecho cuando él me miró con asco y me dijo que me fuera. Que no volviera. Que el bebé que llevaba dentro no era su problema. Y yo, temblando, con el vientre tan grande que apenas podía respirar, salí de esa casa donde creí que tendría un futuro. Salí descalza. Salí llorando. Salí sabiendo que tal vez no vería el amanecer. El frío del norte no perdona. Y yo era una mujer sola, embarazada, expulsada de la aldea como si fuera basura. Como si yo fuera la culpa de todo. Como si haber amado fuera un crimen. Caminé hasta que mis pies sangraron. Caminé hasta que el dolor en mi espalda se volvió insoportable. Y cuando ya no pude más, cuando la noche cayó y el bosque se cerró sobre mí como una boca oscura, me dejé caer. Pensé que ese sería mi final. Pensé que mi hijo nacería muerto. O que yo moriría antes de verlo respirar. Pero el cuerpo tiene memoria. Y el cuerpo sabe cuando debe luchar aunque la mente ya se haya rendido. Sentí la primera contracción como un puño apretando mis entrañas. Grité. Nadie me escuchó. Volví a gritar. Solo los árboles me devolvieron el eco. Y entonces supe que estaba completamente sola. Sola con mi dolor. Sola con mi vergüenza. Sola con ese bebé que no paraba de empujar desde adentro, exigiendo nacer en el peor momento, en el peor lugar, con la peor madre posible. Porque eso era yo, ¿no? Una mala madre. Una mujer que no supo elegir. Una tonta que creyó en promesas. Una idiota que pensó que el amor podía cambiar a un hombre. Suscríbete si te atraen las historias donde una mujer toca fondo, antes de descubrir que el destino aún no ha terminado con ella. El dolor vino en oleadas. Cada una peor que la anterior. Intenté recordar lo que había visto en otros partos. Intenté recordar las palabras de las mujeres mayores. Pero mi mente estaba nublada por el miedo. Por el frío. Por la certeza de que esto terminaría mal. Me quité la ropa interior con manos temblorosas. La tiré a un lado. Me recosté sobre las hojas húmedas y el musgo. El olor a tierra mojada me llenó la nariz. Y empecé a pujar. Sola. En la oscuridad. Con las piernas abiertas y las manos aferradas a lo que pudiera encontrar. Ramas. Raíces. Nada. El bebé no salía. O yo no sabía cómo sacarlo. Y el pánico empezó a trepar por mi garganta como si fuera veneno. ¿Y si se quedaba atascado? ¿Y si yo moría aquí y nadie encontraba mi cuerpo hasta que los lobos ya hubieran terminado conmigo? Volví a pujar. Grité. Maldije. Lloré. Y en algún momento entre el dolor y la desesperación, sentí que algo cedía. Algo se movía. Algo empezaba a abrirse paso. Entonces lo vi. O más bien, lo sentí. La cabeza. Pequeña. Mojada. Caliente contra mi mano. Empujé una vez más. Con todo lo que me quedaba. Con rabia. Con miedo. Con amor. Con odio. Con todo. Y mi hijo nació. Cayó sobre la tierra fría y húmeda. No lloró de inmediato. Y yo, con las manos temblando, lo levanté. Lo acerqué a mi pecho. Le limpié la boca con mis dedos sucios. Le froté la espalda. Y entonces, por fin, lloró. Un llanto débil. Frágil. Pero vivo. Y yo también lloré. Porque estaba vivo. Porque yo estaba viva. Porque, contra todo pronóstico, lo había logrado. Pero el alivio duró poco. El frío se volvió más intenso. Mi hijo temblaba. Yo temblaba. No tenía fuego. No tenía refugio. No tenía nada más que mi propio cuerpo para protegerlo. Me lo pegué al pecho. Me envolví como pude con mi ropa desgarrada. Y esperé. Esperé el amanecer. O la muerte. Lo que llegara primero. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez horas. Tal vez minutos. El tiempo deja de importar cuando crees que cada segundo puede ser el último. Y entonces lo escuché. Pasos. Pesados. Lentos. Deliberados. Mi corazón se detuvo. Pensé en lobos. En bandidos. En hombres peores que animales. Abracé a mi bebé con más fuerza. Cerré los ojos. Recé a dioses en los que ya no creía. Los pasos se detuvieron.
Abrí los ojos. Y lo vi. Un hombre. Alto. Ancho. Con una capa oscura que se movía con el viento. El pelo largo y enredado. La barba descuidada. Una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Y unos ojos que me miraron como si yo fuera un fantasma. No dijo nada. Solo me observó. A mí. A mi bebé. A la sangre. Al desastre. Quise hablar. Quise pedir ayuda. Pero mi voz no salió. Solo un sollozo ahogado. Él se acercó. Despacio. Como si yo fuera un animal herido que podría atacar en cualquier momento. Se arrodilló frente a mí. Y por primera vez en toda la noche, no me sentí completamente sola. ¿Alguna vez has tenido que confiar en un extraño cuando no te queda otra opción? Quédate, porque lo que pasó después cambió todo. Él no habló. Simplemente extendió su mano hacia mí. Una mano grande. Callosa. Marcada con cicatrices viejas. Yo dudé. Claro que dudé. ¿Qué mujer no lo haría? Estaba vulnerable. Desnuda bajo mis trapos. Con un bebé recién nacido en brazos. Y frente a mí había un desconocido que podía hacer conmigo lo que quisiera. Pero algo en su mirada no era amenazante. No era amable tampoco. Era cansada. Como si él también hubiera visto demasiado. Como si él también supiera lo que era estar roto. Tomé su mano. Me ayudó a levantarme. Despacio. Con cuidado. Como si supiera exactamente cuánto me dolía todo. Y cuando estuve de pie, tambaleándome, a punto de caer, él me sostuvo. No con fuerza. No con brusquedad. Solo lo suficiente para que no me derrumbara. Mi bebé seguía llorando. Débilmente. Y el hombre bajó la mirada hacia él. Por un momento pensé que diría algo. ¿Qué preguntaría? ¿Qué juzgaría? Pero no hizo nada de eso. Se quitó su capa. Una capa gruesa, de pieles. Y me la puso sobre los hombros. Me envolvió con ella. A mí y a mi hijo. Y el calor fue tan repentino que casi me hizo llorar otra vez. Camina, dijo finalmente. Su voz era grave. Ronca. Como si no la usara mucho. No puedo, susurré. Sí puedes. Y tenía razón. Porque cuando él empezó a caminar, yo lo seguí. No sé cómo. No sé de dónde saqué la fuerza. Pero puse un pie delante del otro. Una vez. Y otra. Y otra. El bosque parecía interminable. Cada paso era una agonía. Cada respiración me quemaba el pecho. Pero él no se detuvo. Y yo no me permití rendirme. No ahora. No después de todo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi una luz. Pequeña. Tenue. Pero luz al fin. Una cabaña. Pequeña. Rústica. Pero suficiente. Él abrió la puerta y me dejó pasar primero. Adentro había un fuego encendido. Débil, pero vivo. Y el calor me golpeó como una bendición. Siéntate, dijo, señalando un banco de madera cerca del fuego. Obedecí. No tenía fuerzas para hacer otra cosa. Mi bebé había dejado de llorar. Estaba dormido contra mi pecho. Tan pequeño. Tan frágil. Tan perfecto. El hombre trajo agua. Trapos limpios. Y sin decir palabra, me ayudó a limpiarme. A limpiar a mi hijo. Fue extrañamente respetuoso. No me tocó más de lo necesario. No me miró con lujuria ni con asco. Solo hizo lo que había que hacer. Y cuando terminó, cuando mi bebé estaba limpio y envuelto en pieles suaves, cuando yo estaba cubierta con ropa seca que olía a humo de leña, él se sentó del otro lado del fuego. Y nos miramos. En silencio. Yo no sabía qué decir. No sabía cómo agradecer a alguien que acababa de salvarme la vida. Que acababa de salvar la vida de mi hijo. Que no me había preguntado nada. Que no me había juzgado. ¿Cómo te llamas? Pregunté finalmente. Mi voz sonaba rota. Pequeña. Él tardó en responder. Como si estuviera decidiendo si valía la pena dar su nombre. No importa, dijo al fin. A mí sí me importa. Hubo otro silencio largo. Incómodo. Y entonces, casi en un susurro, me llaman el Gris. No era un nombre. Era un apodo. Pero no insistí. Yo soy Freya, dije. Aunque en ese momento no me sentía como Freya.
Me sentía como un fantasma, como alguien que había muerto y vuelto a nacer. Él asintió. Nada más. Y el silencio volvió a caer entre nosotros. Pero esta vez no fue incómodo. Fue tranquilo. Como si ambos entendiéramos que había cosas que no necesitaban ser dichas. ¿Qué harías tú si un desconocido te salvara la vida, pero se negara a decirte por qué? Esa respuesta llegó días después, y fue más dolorosa de lo que imaginé. Los primeros días fueron extraños. Yo dormía mucho. Mi cuerpo estaba agotado, roto, y cada vez que despertaba, él estaba ahí. No cerca, no hablando, solo, presente, alimentando el fuego, trayendo agua, dejando comida. Nunca me preguntó nada, ni de dónde venía, ni por qué estaba sola, ni quién era el padre de mi hijo. Y yo se lo agradecí, porque no quería hablar de eso, no quería recordar. Mi bebé crecía, poco a poco, cada día un poco más fuerte, un poco más ruidoso, y yo empecé a sentirme, no bien, pero viva, realmente viva, por primera vez en meses. Una noche, mientras amamantaba a mi hijo cerca del fuego, el gris habló. ¿Volverás? No entendí al principio. ¿Volver a dónde? A la aldea. Me quedé helada. ¿Cómo sabía que venía de una aldea? ¿Cómo sabía que me habían echado? Debió ver mi expresión porque agregó. Las mujeres no paren solas en el bosque por elección. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Bajé la mirada. Sentí que las lágrimas empezaban a arder en mis ojos. Pero no quería llorar. No otra vez. No, dije finalmente. No volveré. No hay nada para mí allí. ¿Y el padre? Apreté los dientes. No hay padre. Él no dijo nada más. Pero algo en su mirada cambió. No fue pena. Fue comprensión. Como si él también conociera el abandono. Como si él también supiera lo que era ser rechazado. Y en ese momento, por primera vez, sentí que tal vez no estaba tan sola. Pasaron las semanas. El invierno se volvió más crudo. La nieve cubrió el bosque. Y la cabaña del gris se convirtió en mi refugio. En mi hogar. En mi salvación. Aprendí a moverme en ese espacio pequeño. A cocinar con lo poco que había. A mantener el fuego encendido. A cuidar de mi hijo mientras el gris salía a cazar o a buscar leña. Y aprendí sobre él. No por sus palabras, sino por sus silencios. Por la forma en que afilaba sus cuchillos. Por las cicatrices que cubrían su cuerpo. Por las pesadillas que lo despertaban en medio de la noche. Era un guerrero. Eso estaba claro. Pero era un guerrero que había dejado de luchar. Que había elegido la soledad. Que había huido de algo. O de alguien. Y yo no pregunté. Porque él no me había preguntado a mí. Pero había momentos. Pequeños momentos. Cuando nuestras miradas se cruzaban. Cuando él sostenía a mi hijo con torpeza, pero con cuidado. Cuando me pasaba comida sin decir palabra. Cuando yo le curaba una herida y él no se apartaba. Momentos en los que sentía que algo estaba creciendo entre nosotros. Algo que no tenía nombre. Algo peligroso. Algo hermoso. Y yo tenía miedo. Miedo de volver a confiar. Miedo de volver a creer. Miedo de que esto también terminara en dolor. Porque todo en mi vida había terminado en dolor. Una noche, cuando la tormenta rugía afuera y el fuego crepitaba dentro, él se sentó más cerca de lo habitual. ¿Por qué me ayudaste? Pregunté. La pregunta había estado en mi mente durante semanas. Él no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en las llamas. Porque nadie me ayudó a mí, dijo finalmente. Su voz era apenas un susurro. Pero pesaba como piedra. Y ahí estaba. La verdad. La razón. El dolor compartido. ¿Qué te pasó? Me atreví a preguntar. Él levantó la mirada. Y por primera vez, vi algo en sus ojos. Algo roto. Algo que sangraba. Lo mismo que a ti, dijo. Me echaron. Me llamaron monstruo. Me dijeron que no merecía estar entre hombres. El aire se volvió pesado. ¿Por qué? Porque maté a alguien que no debía matar. Porque defendí a alguien que no debía defender. ¿Por qué? Se detuvo. Respiró hondo. Porque hice lo correcto en el momento equivocado.
Entendí. Entendí todo. El aislamiento. La soledad. La culpa que cargaba como una cadena invisible. No eres un monstruo, dije. Y lo decía en serio. Él me miró. Realmente me miró. Como si estuviera buscando algo en mi rostro. Como si quisiera creerme. Tú tampoco eres una mala madre, dijo. Y esas palabras me rompieron. Me rompieron de una forma que no esperaba. Porque eran las palabras que necesitaba escuchar. Las palabras que nadie más me había dicho. Lloré. Ahí, frente al fuego, frente a él. Y no me avergoncé. No escondí mi rostro. Simplemente lloré. Y él me dejó. No intentó tocarme. No intentó calmarme. Solo estuvo ahí. Presente. Silencioso. Sólido. Y cuando las lágrimas se secaron, cuando el silencio volvió a instalarse, sentí que algo había cambiado. Ya no éramos dos extraños compartiendo un espacio. Éramos dos personas rotas que habían encontrado refugio en el único lugar donde nadie más los quería. El uno en el otro. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente cuando alguien te ve realmente? No tu cuerpo. No tu pasado. Sino tu alma. Eso fue lo que pasó esa noche. Y lo que vino después fue inevitable. El invierno seguía siendo cruel afuera. Pero adentro, algo cálido había empezado a crecer. No era solo el fuego. Era otra cosa. Algo que no me atrevía a nombrar porque nombrarlo lo haría real. Y lo real dolía. Lo real terminaba mal. Pero el cuerpo no entiende de miedos. El cuerpo siente. Y mi cuerpo sentía cada vez que él estaba cerca. Cada vez que sus dedos rozaban los míos al pasar un plato. Cada vez que su hombro chocaba con el mío en el espacio reducido de la cabaña. Cada vez que lo veía cargar a mi hijo con esa torpeza tierna que me partía el pecho. Él nunca había sido padre. Eso era obvio. Pero trataba a mi bebé con un cuidado que contrastaba con sus manos enormes y cicatrizadas. Como si supiera que algo tan pequeño merecía algo más que este mundo duro. ¿Cómo lo llamarás? Me preguntó una tarde, mientras el niño dormía en sus brazos. Me sorprendió. Era la primera vez que preguntaba algo así. Algo personal. Algo que importaba. No lo sé, admití. No he querido pensar en eso. Debería tener un nombre. Lo sé. Un nombre fuerte. Para que pueda sobrevivir. Me acerqué. Me senté a su lado. Observé a mi hijo. Tan tranquilo. Tan ajeno a todo el dolor que lo rodeaba. Ulfar, dije de repente. El nombre apareció en mi mente como si siempre hubiera estado ahí esperando. Lobo, tradujo el gris. Asintió despacio. Es un buen nombre. ¿Tú crees? Los lobos sobreviven. Incluso cuando el mundo los rechaza. Encuentran su manada. O se vuelven su propia manada. Había algo profundo en sus palabras. Algo que iba más allá de mi hijo. Algo que nos incluía a todos nosotros. ¿Tú eres tu propia manada? Pregunté. Él miró el fuego. La luz danzaba en su rostro marcado. Lo era, dijo. Hasta que ustedes llegaron. Mi corazón se detuvo. No por miedo, sino por esperanza. Esa esperanza peligrosa que creía muerta. ¿Y ahora? Mi voz era apenas un hilo. Él me miró. Y en sus ojos vi algo que no había visto antes. Algo vulnerable. Algo humano. Ahora no sé qué soy. Yo tampoco sabía qué era. No sabía qué éramos. Pero en ese momento, con mi hijo dormido en sus brazos y el fuego calentándonos, supe que no quería que esto terminara. Las noches se volvieron más largas. El frío más intenso. Y nosotros más cercanos. No era algo deliberado. No había decisiones conscientes. Simplemente pasaba. Él se sentaba más cerca. Yo no me alejaba. Sus manos se demoraban un segundo más cuando me pasaba algo. Mis dedos buscaban excusas para rozar los suyos. Era una danza lenta, peligrosa, llena de preguntas no formuladas. ¿Qué pasaría si nos permitíamos sentir? ¿Qué pasaría si nos permitíamos querer? ¿Qué pasaría si esto también terminaba mal? Pero el cuerpo no hace esas preguntas. El cuerpo solo siente. Y yo sentía. Todo el tiempo. Todo el maldito tiempo. Una noche, después de acostar a Ulfar, me quedé junto al fuego. No podía dormir.
Mis pensamientos eran un torbellino. Mi cuerpo una contradicción. El gris estaba sentado en su rincón habitual, afilando un cuchillo. El sonido metálico llenaba el silencio. ¿Por qué no duermes?, preguntó sin levantar la vista. No puedo. ¿Tienes frío? No. ¿Miedo? Sí. Eso lo hizo detenerse. Levantó la mirada. ¿De qué? Dudé. Porque la verdad era complicada. Porque la verdad me hacía vulnerable. De esto, dije finalmente, señalando el espacio entre nosotros. De lo que está pasando. De lo que podría pasar. Él dejó el cuchillo a un lado. Se levantó. Caminó hacia mí. Despacio. Como siempre. Como si me diera tiempo de huir si quería. Pero no huí. Se arrodilló frente a mí. Tan cerca que podía sentir su calor. Su olor a humo y cuero y bosque. Yo también tengo miedo, dijo. Y su honestidad me desarmó completamente. ¿De qué? De hacerte daño. De no ser suficiente. De que te des cuenta de que soy lo que todos dicen. Un monstruo. Un hombre sin honor. Alguien que no merece nada bueno. Levanté mi mano. Lentamente. Y la puse sobre su mejilla. Sobre esa cicatriz que le cruzaba el rostro. Tú me salvaste, dije. A mí y a mi hijo. Nos diste refugio cuando no teníamos nada. Nos diste calor. Comida. Seguridad. Eso no es lo que hace un monstruo. No me conoces. Su voz temblaba. No sabes lo que he hecho. No necesito saberlo. Sé lo que eres ahora. Y eso es suficiente. Sus ojos se cerraron. Como si mis palabras fueran demasiado. Como si dolieran. Y entonces hizo algo que no esperaba. Puso su mano sobre la mía. Esa mano grande y ruda. Y la sostuvo contra su rostro. Y nos quedamos así. En silencio. Respirando. Sintiendo. Existiendo en ese momento suspendido donde nada más importaba. No lo besé. Él no me besó. No todavía. Porque ambos sabíamos que cuando eso pasara, no habría vuelta atrás. Y necesitábamos estar seguros. Necesitábamos saber que esto no era solo desesperación. Que no era solo soledad. Que era real. Los días siguientes fueron diferentes. Había una tensión nueva en el aire. No mala, pero presente. Como si algo estuviera a punto de romperse. O de nacer. Yo lo observaba más. La forma en que sus músculos se movían cuando partía leña. La forma en que sus manos trabajaban con precisión. La forma en que sus labios se curvaban levemente cuando Ulfar hacía algo gracioso. Y lo sorprendía observándome a mí. Cuando lavaba ropa en la palangana. Cuando me cepillaba el pelo. Cuando amamantaba a mi hijo. No con lujuria. Sino con algo más profundo. Algo que parecía admiración. Reverencia incluso. ¿Qué? Pregunté una vez, cuando su mirada se demoró demasiado. Eres fuerte, dijo simplemente. No lo soy. Sí lo eres. Sobreviviste. Pariste sola. Seguiste adelante. Eso es fuerza. No tenía opción. Siempre hay opción. Podías rendirte. Pero no lo hiciste. Sus palabras me tocaron en un lugar que no sabía que necesitaba ser tocado. Porque durante tanto tiempo había sentido que era débil. Que era una víctima. Que era menos. Pero él me veía diferente. Y eso cambiaba algo en mí. Llegó la tormenta. La peor del invierno. El viento aullaba como 1000 lobos. La nieve se acumulaba tan rápido que la puerta casi no se podía abrir. Y el frío era penetrante. Mortal. El fuego ardía con fuerza, pero no era suficiente. Ulfar lloraba del frío. Yo temblaba incluso envuelta en pieles. Y el gris usó todo lo que tenía para mantenernos calientes. Pero no era suficiente. Ven, dijo finalmente. Su voz era firme. ¿Qué? Ven aquí. Los tres. Necesitamos compartir calor. Dudé solo un segundo. Pero Ulfar lloraba y mi cuerpo temblaba y no había espacio para el orgullo. Me acerqué. Él extendió su brazo. Me recibió contra su pecho. A mí y a mi bebé. Y nos envolvió con su capa. Con su cuerpo. Con su calor. Y por primera vez en tanto tiempo, me sentí segura. Completamente segura.
Su corazón latía contra mi espalda. Fuerte, constante, vivo. Su respiración en mi cabello. Su brazo rodeándome con firmeza, pero sin apretar. ¿Está mejor? Su voz retumbó en mi oído. Sí, susurré. Bien. Ulfar dejó de llorar. Se durmió entre nosotros. Cálido. Protegido. Y yo también debí dormirme. Porque cuando desperté, la tormenta había pasado. La luz del amanecer se filtraba por las grietas de la cabaña. Y todavía estábamos así. Juntos. Enredados. Abrí los ojos. Su brazo seguía alrededor de mí. Su respiración lenta y profunda. Seguía dormido. Me quedé quieta, absorbiendo ese momento, ese sentimiento de pertenencia que creía perdido para siempre. Y entonces él se movió. Despertó. Sus ojos se abrieron. Y me encontró mirándolo. No dijo nada. Yo tampoco. Solo nos miramos. Y en esa mirada había una pregunta. Una petición. Un permiso. Y yo asentí. Apenas un movimiento de cabeza. Y él se inclinó. Y me besó. Fue suave. Casi tímido. Como si tuviera miedo de romperme. Como si fuera la primera vez que besaba a alguien que realmente le importaba. Y yo le devolví el beso. Con todo lo que tenía. Con todo el miedo y la esperanza y el deseo y la gratitud. Todo mezclado en ese momento perfecto e imperfecto. Cuando nos separamos, ambos temblábamos. Pero no de frío. No quiero que te vayas, dijo él. Su voz ronca. Vulnerable. No me voy, respondí. Quédate. Quédate aquí. Conmigo. Con Ulfar. Quédate. Y las lágrimas volvieron. Pero esta vez no eran de dolor. Eran de alivio. De alegría. De esperanza. Sí, dije. Me quedo. El invierno terminó. La nieve se derritió. El bosque volvió a la vida. Y nosotros también. Nos convertimos en una familia. No de sangre. No de convención. Pero una familia de todos modos. Una familia elegida. Una familia nacida del dolor y la supervivencia y el amor inesperado. El gris se convirtió en el padre de Ulfar. Lo enseñó. Lo cuidó. Lo amó. Como si fuera suyo. Y yo me convertí en algo más que una mujer abandonada. Me convertí en alguien que había elegido su propio destino. Que había tomado su dolor y lo había transformado en fuerza. Hubo momentos difíciles. Claro que los hubo. Discusiones. Miedos. Dudas. Porque ninguno de los dos sabía realmente cómo ser pareja. Cómo ser familia. Cómo confiar completamente. Pero cada vez que el miedo llegaba, recordaba esa noche en el bosque. Recordaba que había tocado fondo. Que había estado lista para morir. Y que alguien, me había dado otra oportunidad. Y elegía quedarme. Una y otra vez. Elegía quedarme. Con el tiempo llegaron rumores a la aldea. Sobre la mujer que había sobrevivido sola en el bosque. Sobre el guerrero maldito que vivía como ermitaño. Sobre el niño que crecía salvaje y libre. Algunos decían que estábamos malditos. Otros que éramos una abominación. Algunos murmuraban que merecíamos nuestro destino. Pero nosotros no escuchábamos. No nos importaba. Porque habíamos construido algo que era nuestro. Algo que nadie podía quitarnos. Una vida. Una familia. Un hogar. Ulfar creció fuerte. Curioso. Valiente. Con los ojos claros de su madre y la determinación de su padre elegido. Y cuando me preguntaba por su verdadero padre, yo le decía la verdad. Tu padre verdadero es el hombre que te cuida cada día. El que te enseña. El que te ama. La sangre no hace familia. El amor sí. Y él entendía. Porque había crecido viéndolo. Viviéndolo. Años después, cuando ya era un hombre, alguien me preguntó si me arrepentía. Si alguna vez deseaba que las cosas hubieran sido diferentes. Que no me hubieran echado. Que no hubiera tenido que parir sola en el frío. Que no hubiera pasado por ese infierno. Y mi respuesta fue la misma que le daría ahora. No. No me arrepiento. Porque ese infierno me llevó a esto. A esta vida. A esta familia. A este amor que nunca habría conocido si todo hubiera sido fácil. El dolor me rompió.
Es cierto. Me destrozó en 1000 pedazos. Pero de esos pedazos construí algo nuevo. Algo más fuerte. Algo mío. Aprendí que tocar fondo no es el final. Es el comienzo. Es el momento donde decides si te quedas ahí o si te levantas. Y yo me levanté. Con sangre en las manos y un bebé en el pecho y el miedo agarrado a mi garganta. Pero me levanté. Aprendí que la familia no es la que nace contigo. Es la que te elige cuando nadie más lo hace. Es la que se queda en la tormenta. La que comparte su calor. La que ve tus cicatrices y no se aleja. Aprendí que el amor real no es el que promete. Es el que actúa. El que alimenta el fuego cada mañana. El que carga a tu hijo cuando tú ya no puedes. El que te mira como si fuera suficiente exactamente como eres. El gris nunca me dio promesas vacías. Nunca me dijo que sería fácil. Nunca me pintó un futuro perfecto. Pero me dio algo mejor. Me dio presencia. Constancia. Verdad. Y yo le di lo mismo. Construimos nuestra vida día a día. En esa cabaña pequeña que se convirtió en hogar. Con las manos ásperas de tanto trabajar. Con el cansancio en los huesos. Con las discusiones y las reconciliaciones. Con los inviernos duros y las primaveras que prometían otra oportunidad. Y Ulfar creció viéndonos. Viendo lo que significa el amor real. No el de los cuentos. Sino el que se construye con decisiones diarias. Con paciencia. Con perdón. Con esfuerzo. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo mi vida dividida en dos. La mujer que era antes de esa noche en el bosque. Y la mujer en la que me convertí después. La primera era débil. Dependiente. Esperando que alguien más la salvara. Creyendo que su valor dependía de si alguien la elegía. La segunda soy yo. Fuerte. Independiente. Pero también capaz de aceptar ayuda. Capaz de amar sin perderme. Capaz de elegir y de ser elegida. Y esa diferencia lo cambió todo. No todos sobreviven a ser abandonados. No todos sobreviven a parir solos en el frío. No todos sobreviven a tocar fondo. Pero yo sí. Y si estás escuchando esto y has tocado fondo tú también, quiero que sepas algo. Que el final que crees inevitable no es el único posible. Que la oscuridad no dura para siempre. Que puedes romperte completamente y aún así reconstruirte. Tal vez no de la forma que esperabas. Tal vez no con las personas que creías. Tal vez tu familia no sea la que imaginaste. Tal vez tu vida no se parezca a ningún cuento. Pero será tuya. Y será real. Y será suficiente. Porque yo estuve donde tú estás. Sola. Rota. Convencida de que no había salida. Convencida de que no merecía nada mejor. Convencida de que ese era mi final. Y me equivocaba. Mi final fue mi comienzo. Y el tuyo también puede serlo.